están tramitando ya después de la resurrección el texto de la reforma laboral en el Congreso, y pareciera que dentro de todos los artículos que contiene habría la manera de llegar a un principio de acuerdo en torno de los cambios frente a recargos nocturnos y dominicales de esa reforma laboral. Explíquenos usted, por favor, en qué consiste lo que se podría lograr como un acuerdo alrededor de ese punto. Sí, Juan, lo primero que quisiera decir es que, y no sé si usted lo recuerda, lo último que nosotros habíamos conversado con el gobierno, con el ministro Sanguino, de hecho, antes de que la reforma se hundiera en la Comisión Séptima, era que nosotros le estábamos proponiendo a él y le estábamos proponiendo al gobierno sentarnos a concertar el texto de reforma que existía en ese momento. Le habíamos hablado también de que podíamos especialmente concentrarnos en trabajar en esas dos variables que usted ha mencionado, que son en realidad, digamos, el almendra de la reforma, que también terminó de una forma también el núcleo de lo que se intentó hacer con la consulta popular. Dado que la reforma vuelve al Congreso, dado que la reforma en esta ocasión vuelve a la Comisión Cuarta, y pues digamos incluye unas, diría yo, algunas discusiones alrededor de qué tan rápido se logra sacar, qué tan veloz puede ser la negociación, decidimos salir adelante y decir, vea señores, es importante para Colombia que la reforma salga, es importante que la logremos sacar antes del 20 de junio, vamos a evitarnos, digamos, fricciones en la negociación y le queremos decir por delante al país y le queremos decir por delante a los congresistas que nosotros estaríamos con esos dos puntos, de acuerdo con esos dos puntos. Que es verdad que para algunos sectores puede ser muy costoso, que para algunos sectores puede ser, inclusive para algunos sectores será, digamos, inaceptable. Razón por la cual estamos pidiendo que haya algunas excepciones especiales para los sectores más vulnerables, probablemente para las micro y las pequeñas empresas, para algunos sectores como el turismo, para sectores como el comercio o los vigilantes, pero el resto del sector, digamos, representado inclusive en la ANDI, está en este momento dispuesto a poner sobre la mesa como gran case para que esa reforma salga pronto y ojalá haya una ponencia de aquí a 3 o 4 días, el ejercicio de poder reconocer, digamos, como usted mencionó ahorita, el reconocimiento de los dominicales y los feriados y la reducción de la jornada diurna para que arranque a las 7 de la noche. Habrá que discutir muchas otras cosas, pero digamos que con eso sentimos que se avanza muchísimo. Sí, señor McMaster, pero entonces usted nos ha dicho horas extra a partir de las 7 de la noche, que eso es lo que ha propuesto el Partido Liberal. El gobierno dice 6 p.m., hay una diferencia de 1 hora. Usted dice recargos de 100% para domingos y festivos, pero ¿cuáles otros puntos de esta reforma laboral son una línea roja que para ustedes signifique unos costos imposibles, especialmente para los micro y medianos empresarios? Por ejemplo, lo de los salarios en el agro o lo de los contratos a los trabajadores del SENA, los contratos indefinidos, que sí y que no. Santiago, encuéntrele las convergencias y no tanto las diferencias. Y se lo digo porque, por ejemplo, el gobierno decía lo de las 6 de la tarde, pero ya habíamos de alguna forma en la ponencia, en el informe de ponencia que llegó a la Comisión Séptima, antes de que se hundiera, ya estábamos hablando de 7 de la noche. De manera que ese ya es un punto que coincide exactamente con lo que había venido solicitando el gobierno y que había venido solicitando el Ministerio del Trabajo. Ese es un punto de convergencia, ese es un acuerdo, digamos, y yo diría que ahí estamos hablando exactamente de lo mismo que luego lo repitió el Partido Liberal. Entonces ahí tenemos un tema, digamos, grande. Nosotros inclusive ayer le enviamos y hoy tenemos una audiencia, pero ayer le enviamos a los senadores de la Comisión Cuarta algunos temas que para nosotros son preocupantes. Por ejemplo, algunos temas relacionados con la terminación, el inmenso costo que hay, por ejemplo, para la terminación unilateral, digamos, de los contratos de trabajo. Que busquemos la forma, por ejemplo, de que cualquier mecanismo alrededor de los aprendices del SENA sea un mecanismo que conduzca a que los aprendices sean contratados, que no se privilegien
digamos, en este momento, como estaba pasando con la versión anterior, el pago económico, digamos, que compensa eventualmente la contratación de los aprendices. Hemos hecho un recuento de cerca de 20 puntos de algunos temas relacionados, por ejemplo, con la jornada, las incapacidades y todos los temas de estabilidad laboral reforzada, algunos temas relacionados con, por ejemplo, las licencias de paternidad. Ahí tenemos una cantidad de temas que no son tan importantes, que pueden ser grandes obstáculos para la generación de empleo formal, sí, y que seguramente vamos a tener la capacidad de concertar. Pero doctor Bruce, ¿qué es lo adecuado? ¿Aprobar este proyecto grande que está en la Comisión Cuarta del Senado? ¿Aprobar el proyecto chiquito, el mini proyecto de los liberales? ¿Revivir la consulta como ahora lo pretende el gobierno nacional? ¿Cuál diría usted es el camino que hay que tomar? William, yo lo único que le diría, o lo primero que le diría sería decir que el camino de la consulta es el único que no es práctico porque no produce soluciones. El camino de la consulta, para que todos estemos, digamos, en el mismo renglón, pues no termina siendo nada distinto a una gran, digamos, campaña política que durará de aquí a 4 meses, que no produce y no toma decisiones, porque quizás se le vendió la idea a algunos colombianos de que la consulta era un mecanismo para tomar decisiones. No lo es un mecanismo básicamente para expresar una opinión que luego se le tramitaría y se le transmitiría al Congreso para que el Congreso sacara luego algunas decisiones. Entonces, el hecho de que la reforma esté en este momento en el Congreso, yo creo que es una buena noticia para muchos, para todos los que están interesados en la reforma, porque puede haber una reforma pronto, de aquí a 4 o 5 semanas. Primer punto. El segundo punto es, el Congreso tiene en este momento en la mesa bastantes alternativas, porque tiene la reforma anterior, tiene la reforma que presentaron los liberales, tiene un proyecto de reforma que presentó también la senadora Norma Hurtado. Entonces yo lo que diría que es lo razonable es que se siente esa comisión que está organizando la ponencia en este momento y los senadores que están sobre la ponencia, que trabajen con todo lo que tienen en la mesa que produzcan... ¿Me deja termino? Sí. Y con toda esa información poder armar, ojalá, una reforma que se pueda acordar y que se pueda sacar en las próximas 4 semanas. Pero, doctor Bruce, sí, doctor Bruce, digamos, uno podría interpretar esto como este es un sapo o ceden los empresarios frente a una reforma laboral que no les ha gustado desde un comienzo y frente a la cual se han opuesto, pero lo hacen, digamos, como para evitar males mayores, es decir, la consulta, que usted sabe que no, acaba de decirnos que no resuelve nada, pero sobre todo protestas, estallidos, y no alimentar más ese discurso de que los empresarios están contra los derechos laborales y que es una explotación laboral lo que se está viviendo en Colombia, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería ¿cuál? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si ustedes están, digamos, cediendo ante esto, están cediendo en unos puntos para evitar todo el tipo de, digamos, todo el tipo de estallidos sociales, por ponerle ese nombre. Sí, yo lo que le diría a Darcy es que el ambiente político en colombiano sí está muy caldeado en este momento. A Colombia no le conviene una polarización adicional y no le conviene una radicalización adicional en estas épocas, que estamos inclusive entrando en un periodo electoral donde ojalá se tome, digamos, se le dé la oportunidad a los colombianos de tomar decisiones informadas, decisiones sensatas. Y yo sí creo que de alguna forma todos tenemos que poner un grano de arena para que eso sea así. Nosotros hemos dicho, y lo hemos argumentado, que algunos de los hechos, digamos, o algunas de las propuestas contenidas en la reforma claramente pueden significar un costo demasiado alto para algunos empresarios, puede significar inclusive desincentivos al tema de la generación de empleo e incentivos para que haya informalidad, eso es cierto. Pero también estamos diciendo hay una realidad que tenemos que entender en este momento con la cual queremos trabajar y a la cual queremos contribuir, y por eso estamos de alguna forma hemos tomado la decisión de hacer esta propuesta. Doctor Bruce, cambiándole el tema, cambiando de tercio, el asunto de China.
lo normal y lo que se hubiese esperado, doctor McMaster, era que el gobierno les pidiera a ustedes, los industriales, los empresarios, una misión empresarial en su viaje a China para poder, digamos, adherir a la nueva ruta de la seda. Los invitaron, el interés de ustedes es ir, dado que hay tanto importador en medio de los empresarios. ¿Cuál es su visión sobre el tema y cómo avanzar y construir sobre esta nueva adhesión colombiana? Sí, sobre eso hemos tenido una discusión inclusive con el presidente de la República, porque era la decisión de hacer ese tipo de acuerdos comerciales o no, es una decisión que sobre todo, digamos, tiene inmenso impacto sobre los empresarios colombianos. Entonces lo razonable sí es que, por supuesto, el gobierno tenga en cuenta lo que piensan los empresarios y lo que consideran conveniente y lo que eventualmente pudiera levantar alertas o significar oportunidades. Por eso yo sí creo que lo razonable hubiera sido que toda esta conversación se hubiera dado desde el seno, inclusive, de los empresarios con el gobierno en un trabajo conjunto y no en un ejercicio que terminó siendo un ejercicio solamente de diplomacia, alto contenido ideológico, en mi opinión, y sobre todo con un alto contenido, digamos, de provocación, especialmente a los Estados Unidos. Usted sabe, Fernando, yo lo he expresado muchísimo, yo creo que fue una decisión además equivocada desde el punto de vista de estrategia, porque pues todos sabemos, China no nos va a comprar a nosotros productos industriales y por el contrario, sí va a enviar una gran cantidad de productos que pueden afectar negativamente a la industria colombiana, a los empleos colombianos, a los hogares colombianos. Entonces esa decisión pues resultó, pues por decirlo menos, extraña del gobierno de irse pues allá solos. El presidente me puso un trino en el cual me menciona y dice, no, sí fuimos con unos cafeteros y con unos cacaoteros. Para el presidente pues probablemente vale la pena que sepa que Estados Unidos le compra por lo menos 50 veces más café a Colombia que lo que le compra lo que le compra China en agregado, de manera que no parece ser que esa hubiera sido realmente una decisión concertada con nadie, ni siquiera con los cafeteros. 7:24, le agradecemos al presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, que haya estado con nosotros y seguiremos muy atentos al trámite de estas reformas. Gracias, doctor Bruce. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de hablarle a su audiencia. Gracias a usted. 7:24. Yo estoy preocupado, William, porque pareciera que algunos congresistas, como se dice coloquialmente, mataron al tigre y se asustaron con el cuero. La corredera con la reforma me parece que es riesgosa. El viernes hablamos aquí con Angélica Lozano, incluso por la necesidad de tener una buena audiencia pública. Dijo que iban a ampliar los plazos, nada de eso sucedió. Métase usted a la página web de la Comisión Primera del Senado, no hay nada de eso. Y así como en el gobierno rápidamente, tan pronto se produjo el resultado, montaron una estrategia, definieron unas líneas. Aquí parece que lo que están es bajo el síndrome del afán de que tienen que salir a las carreras. A las carreras y lo que se requiere es que los congresistas procedan con responsabilidad, que lo que sea bueno lo voten. Yo veo que hay un principio de acuerdo con este tema de las horas extras, de los dominicales, pero los veo también muy acosados, que tienen que correr como si la moneda de cambio del hundimiento de la consulta sea tener que aprobar todo lo que antes habían negado. Ahora, hay justificadas razones también para correr, ¿no, Juan? Tienen 35 días, hoy ya 34 para poder sacar adelante el proyecto en esta comisión. Por tanto, si no lo logran, se hundiría también esta reforma y le darían munición al gobierno nacional para insistir en revivir la consulta popular. Pero ahora con el tema de... ¿A usted le ha tocado trabajar los sábados, Willy? Sí, muchas veces. ¿Y los lunes y los viernes? Y los festivos. Si trabajan todos los días, pueden discutir. Lo que está mal es que sea en ese carrerón y con esa angustia y con ese afán. Pero usted lo dice hoy en su columna del Tiempo, don Juan, y es la hora de los senadores. Es la hora de los senadores. Es la hora de los senadores, que no voten con odio, que sean de la grandeza. Además que la gente los va a estar mirando con el rabillo del ojo porque las elecciones son en marzo. Si vuelven a su curul en el Senado, si vuelven, digamos, a la Cámara, los
los que son representantes de la Cámara, pero sí claramente es el momento del Senado. Es el momento del Senado, lo que sea conveniente, donde logren el consenso que lo voten, y si no, que no se vayan a apresurar a pupitrear las cosas. Don Daniel Jerez, buenos días. Hola, don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Daniel, Angélica Lozano aquí al aire se comprometió a que iban a ampliar. Se comprometió, pero no por hacernos un favor, sino por cumplir con la Constitución y la ley, a que iban a ampliar el plazo para que la gente se pudiera inscribir en la audiencia de hoy. ¿Eso lo hicieron o no lo hicieron al fin? No, don Juan, no se amplió el plazo establecido para la inscripción de los participantes a la audiencia pública de hoy. Las inscripciones se cerraron el pasado viernes, don Juan, a las 6 de la tarde se cerraron, es lo que me confirman directamente. Lo que habíamos hablado aquí, que la gente podía ver si se inscribía el fin de semana, o incluso que la gente podía inscribirse hoy, eso quedó cerrado. No, eso quedó cerrado, don Juan. Es decir, cerrado e incumplido. Sí, cerrado e incumplido, don Juan. Pues incumplido lo que nos dijo la doctora Angélica, porque es que lo que se había fijado desde un principio en el cronograma es que las inscripciones para dicha audiencia pública sí se cerrarían el viernes, es decir, eso quedó estipulado desde el principio. Lo que no se cumplió es que no se amplió el plazo para que otras personas pudieran inscribirse. Claro. De hecho, es que fueron alrededor de 300 inscritos, según me dicen, y a cada uno se les envió un correo que debían entregar hasta el sábado en horas de la tarde debían entregar un documento adjunto con las observaciones y propuestas concretas frente al proyecto, para que eso también se discutiera no solamente hoy en la audiencia, sino que también lo tuviera ahí la comisión para estarlo consultando el momento en que se adelantara el debate. No lo digo por esta reforma, lo digo en general. Si la Corte Constitucional se tomara en serio las audiencias públicas como un camino para la participación ciudadana, no aceptaría lo que está ocurriendo hoy con esa audiencia de carrera. ¿Cuántos minutos van a dejar hablar a cada persona? ¿2 minutos? ¿5 minutos? Por lo menos, don Juan, por lo menos lo que se tiene estipulado para las audiencias públicas es de 2 a 3 minutos, y cuando son muy poquitos participantes, don Juan, les dan hasta 5 minutos para hablar. ¿Usted cree que es participación ciudadana que a alguien lo dejen hablar 2 minutos? Eso es claramente una violación de la ley quinta, claramente una violación de la ley quinta, pero como los honorables parlamentarios no pueden trabajar los viernes, y los honorables parlamentarios no pueden trabajar los sábados, y los honorables parlamentarios no pueden trabajar los domingos porque no pueden cobrar doble el dominical, y porque, a diferencia de muchos ciudadanos que trabajan tarde, por la noche, los sábados y los domingos, entonces tienen que limitar la participación de la gente, limitarla a 2 minutos, dejar una cantidad de gente por fuera y no molestar a los honorables parlamentarios para que no tengan que sesionar en esos días. Me parece muy grave. Dicho eso, ¿cómo sigue la cosa hoy, Daniel? ¿Cómo sigue el cronograma a lo largo de la semana? Pues, don Juan, le cuento que, como usted bien lo señalaba un poco más temprano, hoy arranca la carrera contra el reloj para la aprobación de esta reforma laboral en su tercer debate. La Comisión Cuarta del Senado de la República tiene la responsabilidad de adelantar la discusión de esta iniciativa luego de que se reviviera esta reforma laboral en la plenaria del Senado de la República. Ya lo mencionaba, fueron alrededor de 300 personas las que se inscribieron para participar en la audiencia pública que se llevará a cabo hoy a partir de las 8 de la mañana, entre trabajadores, microempresarios, gremios, sindicatos, académicos y pues otros sectores del mundo laboral. Hablamos precisamente con la senadora Angélica Lozano. Ella dijo que a partir de hoy comienza esta carrera encaminada a adelantar rápidamente la discusión y posiblemente votación de esta reforma laboral. Esto dicho. No tenemos tiempo que perder, entonces la responsabilidad es enorme de manejar los tiempos y de ir al grano, evitar que se caigan en discusiones eternas o discurseras, porque este es un proyecto que no empezó ahora, un proyecto que ya lleva 1 año y medio publicado y en debate público. Luego tenemos que ser concretos y lograr el diálogo correcto, la ponencia y la votación para entregarla a la plenaria del Senado para cuarto y último debate y que sea ley. Juan, usted me preguntaba cómo es el cronograma. Bueno, hoy se adelantará esta audiencia pública, ya le contaba, se cerraron las inscripciones el pasado viernes a las 6 de la tarde, pero el cronograma establece que, por ejemplo, mañana martes habrá una sesión especial para escuchar a los ministros del Interior y de Trabajo pues sobre la importancia de este proyecto. El miércoles 21 de mayo se invitarán también a varias personas expertas en este tema laboral para
escucharlos adicionalmente e enriquecer el debate. Se espera que el 22 de mayo se adelante una reunión en la Comisión Cuarta entre los congresistas y los ponentes para que ese mismo día, es decir, este jueves 22, se radique la ponencia para tercer debate y posteriormente se convocará el lunes 26 de mayo para anunciar el proyecto y el martes 27 de mayo se arrancará formalmente la discusión de la ponencia a partir de las 8:30 de la mañana. Lo que se prevé es que la Comisión Cuarta esté votando esta iniciativa entre el 27 de mayo y el 30 de mayo, es decir, a más tardar el 30 de mayo ya tendría que estar posiblemente aprobada en su tercer debate esta reforma laboral. Si eso ocurre, don Juan, le quedarían aproximadamente 20 días a la plenaria para que aborde la discusión y posterior votación en cuarto debate. 7:33, la reforma laboral, las carreras en las que entraron, mataron el tigre y se asustaron con el cuero, ahora quieren con la lengua afuera que no se hable lo suficiente, que la ciudadanía no se exprese. Está muy bien que aprueben unas cosas, que nieguen otras, que lo que les sirva a Colombia lo saquen adelante, pero lo que no puede suceder es que ahora, como revivió el proyecto, que esto sea sin la deliberación adecuada y sin la reflexión adecuada. La razón por la cual en Colombia hay un sistema bicameral que tiene Cámara y tiene Senado es porque tanto en Cámara como en Senado se tiene que dar un debate completo y profundo. No es cierto, no es correcto y es inconstitucional creer que porque fue largo el debate en la Cámara tengan que llegar al Senado a negarle a la gente el derecho a participar en la audiencia y a votar a las carreras unos artículos que son importantes para Colombia. Ojalá procedan con grandeza, aprueben lo que se requiere y nieguen lo que le hace daño a Colombia. 7:34. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. En estos días que